maravilloso estar contigo hoy y después de habernos deleitado las semanas anteriores, las 2 semanas anteriores, junto al pastor Omar Larrazábal, hoy queremos asegurarte que es un día muy especial hoy que nos mires, porque hoy, después de haber conversado anteriormente sobre el servicio como un acto de comunión, después de haber visto en la Escritura el servicio como un acto de madurez, en este día quiero hablarte directamente a ti, en la casa que estés, en el lugar donde estés. En este día quiero ver contigo sobre el gestor de la comunión en la familia. Cuando hablamos de gestor en la comunión en la familia, tenemos que referirnos en primerísimo lugar a una declaración magistral que Jesús hizo cuando le consultaron a él por ¿cuál es, Señor, el más grande mandamiento? A Jesús le preguntaron esto. Y Jesús, con toda naturalidad y con toda fuerza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es potente, con esa fuerza, mi querido amigo, mi querido hermano, le dijo lo siguiente: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa declaración nos lleva magistralmente a 2 enfoques que hoy quiero centrar contigo en este estudio. Hoy quiero centrar contigo ese primer enfoque de Jesús, vertical. Es decir, Jesús se refirió verticalmente: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por ende, si tengo una relación correcta vertical, entonces puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es una relación horizontal. Y aquí tenemos que detenernos en esta pequeña introducción, en estos minutitos muy especiales, porque nosotros tenemos que entender que en la familia tenemos relaciones. Tenemos relaciones no solo en la familia, sino donde estemos. Pero si no tenemos una relación correcta vertical, jamás, escúchame bien, jamás podremos tener una relación correcta horizontal. Cuando hablamos del gestor de la comunión en familia, la Biblia no duda en poner al gestor de la comunión que sea el mismo Dios. ¿Y desde cuándo podemos ver esta comunión en la Biblia? Y esto es muy interesante y tenemos que detenernos a meditar en la Escritura. Porque cuando empieza la Biblia, hablarnos en Génesis, por supuesto, el primer versículo del primer capítulo, el versículo dice más leído, ¿verdad? La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese pasaje de Génesis 1:1 vas a encontrar esa comunión perfecta. La palabra Dios que se escribió ahí en el hebreo es la palabra Elohim. Yo quiero que tú captes esto, no quiero que te vayas a los tecnicismos, pero es necesario entender que la gramática nos lleva a comprender este nombre plural, no singular. Es decir, si yo quisiera traducir literalmente este versículo, yo tendría que decir: en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Pero no es así. Es Dios, el único Dios. ¿Por qué se escribe en el hebreo en plural? Porque está la Trinidad. Ahí empieza a verse la comunión: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que aclarar bien, la Biblia enseña con total claridad la Trinidad. ¿Por qué tenemos que aclararlo bien? Porque hay enormes sectas en este momento donde se menciona que la Trinidad no existe. Y dicen esto porque en la Biblia no existe la palabra Trinidad. Bueno, nosotros no necesitamos que diga Trinidad para saber que la Trinidad es absolutamente real y bíblica. Y no importa lo que sintamos. Pero en esa Trinidad hay una comunión. Cuando nosotros hablamos de Trinidad, la Biblia lo describe con toda fuerza. Por ejemplo, si tú me acompañas, me gustaría que me acompañes, por favor, mi querido amigo y hermano, a Romanos capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos, el verso 3 y 4 dice lo siguiente. Escucha, te lo voy a leer literalmente. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios
con poder según el Espíritu de santidad. Si tú haces un triangulito facilito en tu Biblia, que espero que la tengas a la mano, si tú lo haces, entenderás que ahí está la Trinidad. Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu. No necesitamos que diga Trinidad. La Trinidad es real y la Trinidad desde el comienzo hace una comunión perfecta. Por eso que el gestor de la comunión en mi familia y en tu familia es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, si entendemos esta introducción, que el gestor de la comunión es el Espíritu Santo, déjame darte en este día, como dijimos, especial, y no estoy exagerando, mi amigo, déjame darte 3 marcas que debemos tener en nuestra familia, debemos tener en nuestra vida, si en verdad tenemos una comunión con el mismo Dios. En este tiempo, donde se le llama cristiano a cualquiera, tenemos que aclarar lo que la Biblia enseña. Si yo tengo una relación vertical, si yo tengo al gestor de la comunión en mi corazón, quiero darte estas 3 marcas que quiero que las anotes, las atesores, las medites y hoy puedas tener una realidad absoluta en tu vida personal, diaria, familiar, con tus relaciones interpersonales. Para ver estas 3 marcas, déjame llevarte a Juan. El evangelio poderoso de Juan, un evangelio maravilloso donde cada vez que me detengo a verlo, pues es impresionante cómo este discípulo, el cual era el más joven de los discípulos, y aquí plasma todas sus experiencias con Dios, todos esos principios dados por el Espíritu Santo, el mismo gestor de la comunión. Ya a una edad avanzada, Juan, más de 90 años, puede explicar la tarea del gestor de la comunión, del mismo Espíritu Santo. Juan 16, del 13 al 15, nos van a dar estas 3 marcas que quiero hoy tú analices conmigo. Permíteme leerte en este día. La Biblia dice, verso 13 del capítulo 16 al 15, vamos a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. En estos 2 versos, en este capítulo 16, vamos a dar 3 joyas, 3 marcas, si en verdad tengo esa comunión vertical con Dios. La primera de ellas es la conformidad. Hoy he elegido 3 palabras con C de casa, para que no se te olviden y para que podamos evaluarnos bien. La conformidad. La Biblia dice en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hablamos de verdad como la conformidad. Cuando el gestor de la comunión llega a mi vida, me da la marca de la conformidad, es decir, de la verdad. Y sabes, escúchame bien, esta palabra verdad es muy interesante. Porque en la traducción, cuando tú lo ves en el griego, en el original, la palabra verdad tiene artículo. ¿Qué quiere decir esto, Jorge? ¿Qué quiere decir que tenga artículo? Bueno, cuando tiene artículo, quiere decir que esa palabra tiene todas las características de la palabra. Por ejemplo, si yo dijera que Jesús es la verdad, pero esa palabra en el griego no tiene artículo, lo que estoy diciendo es que Él tiene una verdad, una característica de la verdad, pero no toda. En cambio, cuando aquí Jesús utiliza esta palabra, toda la verdad, en el griego que fue escrito tiene artículo, es decir, Él lo que está diciendo literalmente que el Espíritu Santo nos lleva a la absoluta, total y contundente verdad. No hay vuelta que darle, no hay relativismos. Y mi amigo, la verdad cuando llega a nuestro corazón nos quita el relativismo y marca solamente su palabra como absoluta en nuestra vida.
Por eso que un cristianismo sin verdad absoluta es algo disoluble, es algo insípido y quizá nunca ha llegado al cristianismo. La verdad es una marca poderosa en el ser humano que desde sus comienzos no quiere la verdad. Desde que el ser humano le falló a Dios, se esconde de la verdad. Hoy día en nuestros tiempos todo es relativo, cada uno tiene su verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y de la misma manera que el Espíritu Santo, la palabra verdad que Jesús utiliza es que tiene artículo y es que está hablando de una absoluta verdad. Él personifica la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, su nombre, Jesucristo, el Dios eterno. Y como sabes, y ya hemos explicado, es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Esa es la absoluta verdad de Dios. Cuando tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 1, vamos a encontrar dos palabras antagónicas, totalmente, porque Dios marca así, dramáticamente, nuestra historia de vida, nuestro mundo. Romanos 1:25, si tienes Biblia, yo quiero que me acompañes ahí para que lo veas, dice lo siguiente: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es muy interesante este versículo porque habla de dos conceptos antagónicos: la verdad por la mentira. No está diciendo cambiaron las verdades por las mentiras. No está hablando en un ámbito plural, sino singular. La verdad, Jesús. La mentira, Satanás. En este mundo hay dos familias marcadas. No hay centros, no hay purgatorios. No es que casi estoy en una familia o casi estoy en otra. No, hay dos familias marcadas. La verdad está en la familia de los que tenemos al gestor de la comunión en el corazón. La mentira en los que no tienen al gestor de la comunión en el corazón. En este mundo hay dos familias y lo tienes que tener muy claro y meditar si esa conformidad, si esa verdad está siendo trascendente en tu ser. Oh, mi amigo, es muy especial este día porque la verdad tiene que ser tu vida, no parte de tu vida. Y eso enseña la Escritura. Para redondear este punto, déjame enseñarte o recordarte o refrescarte que en el primer siglo, cuando empezó la iglesia, cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, eso está consignado históricamente en la Biblia, pasa un suceso increíble. Hay una pareja de esposos, o sea, una familia, que quieren entregar con un corazón aparentemente bondadoso su casa que vendieron y dar toda esa ofrenda, dar todo eso que juntaron materialmente, darlo a los pies de los discípulos, es decir, darlo a los apóstoles para que puedan cubrir las necesidades de los demás. Pero es muy interesante porque cada uno de estos personajes, sus nombres están consignados en Hechos capítulo 5, en la primera parte de la historia de la iglesia, que son Ananías y Zafira. Es muy interesante porque el hombre, al tener el 100% del dinero por la venta, quiere entregar no lo que él dijo que iba a entregar todo, sino entregó una partecita. O sea, es decir, este hombre se atrevió a mentir a Dios mismo. Eso consigna la Escritura. Y cuando llega al apóstol Pedro para entregarle, él cae desplomado, muerto, frente a toda la congregación. Y es muy importante que entiendas esto, porque cuando Pedro lo deja ahí, muerto, frente a él, le dice a los jóvenes. Hechos capítulo 5, verso 6, consigna que Pedro llama a los jóvenes y le dice: muchachos, ven a Ananías acá tirado. Bueno, Dios ha dado su juicio porque ha mentido. Por favor, llévenlo a enterrar. Y de pronto aparece, horas después, sin que sepa nada, la esposa llamada Zafira. Y entra en la misma mentira. Pedro le pregunta al apóstol y ella miente igual. Y queda desplomada ahí mismo en la iglesia. Y es curioso porque el verso 10 le dice Pedro a los jóvenes, otra vez a los jóvenes:
Miren esto, por favor, llévenla y entiérrenla. O sea, mi querido amigo, el primer trabajo, la primera chamba de los jóvenes en la iglesia fue enterrar muertos. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios mismo quería grabar en la mente y corazón de los jóvenes y con ellos de toda la iglesia y de todas las familias que Dios está absolutamente fuera de la mentira. Dios es un Dios de santidad, Dios es un Dios de verdad y Él no negocia con la mentira. Tenemos que con reverencia meditar en esto, mi amigo. No podemos dejar pasar de lado la conformidad. Cuando el gestor de la comunión entra a mi corazón, me da la primera marca de la conformidad. Pero hay una segunda marca. Hay una segunda marca que también empieza con la letra C y que también está en estos pasajes. La segunda es no solo la conformidad, sino el conocimiento. Mira lo que dice Jesús en los siguientes versos del 13 al 15. Porque no hablará, está hablando del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habla de conocimiento. La segunda marca vital es el conocimiento. ¿Qué significa cuando Jesús quiere grabar esto en nosotros? Bueno, cuando el gestor de la comunión, el Espíritu Santo, entra, nos da el conocimiento, toda la capacidad para entrar a la Escritura, a la palabra de Dios y poder aclarar y entender cómo empieza Dios a moverse, la mente de Dios para ti. Déjame decirte que el conocer a Dios es absolutamente y directamente proporcional con el temor a Dios. A mayor conocimiento de Dios, mayor temor a Dios. Cuando tú revisas el Antiguo Testamento, vas a encontrar un profeta, el profeta Oseas. Este profeta, tremendo profeta, dice en el capítulo 4 una frase que nos hace estremecer. De verdad que es una frase que eriza la piel de cualquiera, porque pone al desnudo, pone al descubierto nuestra relación personal con Dios. El profeta dice: por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. El mismo gestor de la comunión, a manera vertical, le dice al profeta, inspirado, que remarque que por falta de conocimiento el pueblo se desvió. Por eso que tenemos familias que se van de cabeza por falta de conocimiento de Dios. Y no un conocimiento místico, ritualista, sino un conocimiento absoluto de los principios de Dios. Dios ha dejado su palabra. Y déjame decirte, con toda mi fuerza, la palabra de Dios es la absoluta verdad de Dios. De tapa a tapa es la revelación del Dios viviente. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No necesitas más revelación, no necesitas ahí inspirados o iluminados, ni iluminadas. Solamente necesitas venir a la palabra de Dios, donde está toda la revelación del Dios viviente. El conocimiento de Dios es fundamental. Cuando el gestor de la comunión llega a mi corazón, entonces el hambre del conocimiento de Dios tiene que abrirse. Por eso, mi querido, mi querida, ¿cómo está tu hambre por la palabra? ¿Cómo está tu hambre por conocer a Dios? ¿Cómo está hoy, en este día, tu hambre por abrazar las cosas de Dios? Porque es algo que pone el gestor de la comunión como una marca en nuestro corazón. Es muy importante entender lo siguiente: si el gestor de la comunión no entra a nuestro corazón, no podemos comunicarnos, no podemos tener una comunión bíblica. Y esto es muy importante, porque el Espíritu Santo nos da la comunión. El Espíritu Santo es el único que nos permite tener una comunión. ¿Por qué pasa esto, Jorge? Bueno, si tú no tienes a Jesús en el corazón, al gestor de la comunión en el corazón, a la Trinidad en pleno, entonces no vas a poder tener comunión, porque las cosas de Dios no las vas a poder entender. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Escúchame con mucha atención. Pero el hombre natural, es decir, todos aquellos que nacen de papá y mamá,
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puedes entender, porque se han de discernir, se han de entender, se han de filtrar solamente espiritualmente. Cuando el gestor de la comunión en verdad llega a mi vida, no solamente me da la marca de la conformidad, de la verdad, sino la marca del conocimiento, hambre por él. Si no lo tengo, no puedo entenderle. Por eso que hay mucha gente que se acerca a la Biblia y no entiende nada. Porque obviamente la Biblia dice que el hombre natural, es decir, tú y yo desde que hemos nacido, no tenemos una relación con Dios. Esto es muy importante porque la gente piensa que el mundo se divide entre buenos y malos, pero la verdad no es así. Toda persona en el mundo entero, desde que ha nacido, no puede comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Eso enseña la Escritura. Efesios capítulo 2, desde que empieza el capítulo, nos dice que estamos muertos para Dios. Pero cuando llega el gestor de la comunión, llega a mi corazón, me abre el entendimiento, mi espíritu vive y puedo empezar a conocer al verdadero y único Dios viviente. Mi amigo, mi amiga, hasta aquí estamos hablando de las marcas que tiene todo hombre y mujer que tienen en el corazón al gestor de la comunión. Y falta una. También con C. La primera, como ya vimos, es la marca de la conformidad, la verdad. La segunda, del conocimiento. Y la última, Jesús nos habla acá de la característica. Mira qué interesante cómo termina el verso 15 del capítulo 16 de Juan. Dice, Él me glorificará. Está hablando Jesús del Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Sabes? Cuando Él dice la frase, Él me glorificará, habla de que toda persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene al gestor de la comunión en su corazón, tiene un estilo de vida distinto. Oh, mi amigo, qué importante es que me entiendas, qué importante es que poses tu mirada y tu atención en este día. El estilo de vida, el testimonio de vida, el andar diario, no solamente cuando la gente te ve, sino cuando la gente no te ve, porque Dios sí te está viendo. El estilo de vida. Escucha cómo dice el gran apóstol Pablo esta definición de la característica de un hombre, de una mujer que tiene en el corazón al gestor de la comunión. Él dice en 2 Corintios 3:3, sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando Dios está en tu vida, te da la marca de una característica. ¿Cuál es? Tú eres la Biblia de la gente. Tú eres la Biblia de la gente. Tú eres la Biblia de tu familia. Tú buscas que tu familia también entre en este ambiente maravilloso de comunión. ¿Cómo? Cuando tienen en su corazón al único y sabio Dios, a Jesús. En ese momento podemos entrar en una comunión, pero en la familia donde tú estás, donde tú representas, tú que me estás mirando, tú representas luz en tu casa si es que tú tienes al gestor de la comunión en tu corazón. Y necesitas entender que tu estilo de vida es una marca vital que tienes que tener. Ese testimonio que impacta a nuestras familias. Muchos de nosotros nos duele al conocer la verdad de Dios porque sabemos que nuestra familia se pierde. Y déjame decirte en este día que toda persona que no tiene a Cristo en el corazón puede desear que este mundo sea mejor, puede desear que las cosas mejoren. No importa si desea que no haya aborto o que sí haya aborto, que acepta el matrimonio homosexual o que no acepta el matrimonio homosexual. No importa lo que piense, pero si esa persona muere, camina al infierno. Y quiero ser claro contigo. Toda persona que no tiene a Cristo en el corazón como dueño, como Señor, no tiene esperanza. Por eso que tu estilo de vida es vital
para que los tuyos, los que amas, los que están cerca, vengan al conocimiento de Jesús. Jesús murió en una cruz por todos ellos. Jesús murió en una cruz para darte vida eterna, para dar poder a tu vida, gozo en tu vida, alegría, paz, sentido en tu vida, propósito. Y quizá hay gente que me está mirando ahí en sus casas y no tienen ese sentido. Hoy lo puedes tener. Porque cuando Cristo llega te da esa característica de estilo de vida para que tú seas testimonio a la gente. Déjame terminar con una historia de la Biblia. Hay una familia maravillosa que tú y yo conocemos. Es la familia, dicen que es la familia perfecta, ¿verdad? Que era la familia de Jesús. Bueno, cuando uno investiga bien en la Biblia se dará cuenta que no es una familia perfecta. José, María y Jesús y sus hermanos vivían como toda familia hoy. Pero ¿sabes? La Biblia consigna que la familia de Jesús no estaba a favor de él. Y esto es increíble. Juan capítulo 7, verso 5, dice una frase que nos estremece. Porque pensamos que si Jesús está en una familia, cuando estuvo aquí hace 2000 años, Él aparecería en su familia y todo el mundo lo aplaudiría, ¿no? Porque Él es el Señor. Pero la verdad es que no es así. Jesús vino aquí y en el capítulo 7, verso 5, la Biblia dice que ni sus hermanos creían en Él. Imagínate, Él vivía con gente que se burlaba de Él en su casa. Él vivía con gente que negaba a Dios como su Señor. Por supuesto, tenían sus religiones, por supuesto, simpatizaban con religiones, pero no querían saber nada de aquel que vino a salvarnos y a cambiar nuestro lamento en baile. Para él no fue fácil estar en su casa. Es tanto así que en Marcos capítulo 3, desde el verso 31, apúntalo por favor, vas a encontrar una familia encabezada por María, quizá José ya no estaba muerto, que estaban buscando a Jesús porque estaba hablando con los religiosos sobre Satanás, sobre Belcebú. Y aparentemente María tuvo una duda en esto y lo quiso sacar a su hijito para que no lo sigan fastidiando. Y Jesús respondió, bueno, mi familia son todos aquellos que gozan de la palabra de Dios. Es decir, la familia no estaba tan enfilada en los planes de Jesús. Él tenía una familia difícil, pero él vivió de una manera impactante en su familia. Y tú dices, Jorge, ¿pero cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que él vivió de una manera impactante en su familia? ¿Por qué? Porque la Biblia lo consigna. Cuando tú vas al libro de Santiago, y escúchame bien, él no es Santiago, porque estamos acostumbrados en el Nuevo Testamento a San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago. Entonces le dejamos como Santiago, pero él es Tiago. Tiago en griego, en hebreo Jacobo. Él es el hermano carnal de Jesús. Hermano carnal de Jesús. No es el apóstol, ya había muerto el apóstol. Es el hermano carnal de Jesús. Imagínate la autoridad que tenía este hombre para hablar. Y él consigna en el capítulo 1, verso 1, las siguientes palabras. Santiago, siervo del Señor y siervo de mi Señor Jesucristo. Él dice que Él es siervo del Señor Jesucristo. O sea, este hermano que en el capítulo 7 de Juan negaba, se burlaba de Jesús, años después, por el impacto recibido de la vida de Jesús, porque era su hermano mayor, imagínate, lo veía en todo aspecto, él se quedó con eso y llegó a tener en su corazón al gestor de la comunión. Ahora sí Santiago, ahora sí Tiago tenía comunión con Jesús y con la familia de Dios, porque el impacto de Jesús impactó su vida para ese momento y para la eternidad. Hubo un impacto glorioso que tú puedes tener, porque esa marca de la característica la tienes que llevar a donde vayas. En este día especial, tú tienes que acordarte que el gestor de la comunión es el Espíritu Santo y podemos tener estas tres marcas: la marca de la conformidad, la verdad; la marca del conocimiento, la palabra; y la marca de la característica, el estilo de vida. Qué bueno es poder pasar este tiempo contigo. Yo espero
que al meditar en esto, hoy seas revolucionado con la palabra de Dios. Ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en la reunión maravillosa que tienes hoy. Dios te bendiga y pronto espero verte y estar ahí personalmente para seguir hablando de la preciosa, maravillosa y única palabra de Dios. Dios te bendiga.